Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sanarás. Estoy muy contenta el día de hoy de estar aquí con alguien muy especial, alguien que nos va a platicar sobre estos temas. Pero antes de que me vaya y antes de que entremos a los temas, iniciando nuestro episodio con el ritual, el palo santo, para que nos aterrice, nos conecte y sobre todo nos ilumine para poder transmitir el mensaje que queremos transmitir, el mensaje que queremos compartir. Primero que nada quiero darte las gracias, Gaby querida, por estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar. Gaby es una tanatóloga y el día de hoy nos viene a platicar y a compartir sobre las pérdidas, los duelos y cómo vivirlo. Gaby, ¿qué tal? Gracias de verdad por estar aquí, por haber aceptado venir al podcast y bueno, pues bienvenida. Muchas gracias, Eugenia. Antes que nada, agradecer la invitación. Te conozco de hace muchísimos años, estoy encantada de ver lo que has creado y que hayas tenido un buen uso en los medios, que es lo que más necesitamos hoy. Agradecer también a todos los que nos escuchan, porque bueno, este es un tema muy sensible, que queremos siempre y buscamos siempre tener herramientas para afrontar, para vivir, para poder acompañar en los duelos. Yo soy Gabriela Aguilar, soy tanatóloga, como decías, y bueno, estoy encantada de estar aquí contigo en tu podcast. Gracias, de verdad, gracias por estar aquí. Y bueno, quiero platicarles a todos los que nos escuchan cómo es que nos reencontramos o cómo nos reconectamos. En enero, me acuerdo cuando yo compartí como que algo que yo estaba pasando por un proceso. Me escribiste tú como si tú lo hubieras presentido, como si tú lo hubieras sentido. Y me escribiste como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo sabía, ya sabía que estabas dando pláticas y conferencias sobre los duelos, sobre las pérdidas. Y me impactó cómo fue que dije, wow, cómo en este momento que más te necesito, llegaste a mi vida para manifestarte y ayudarme a mí y a mi pareja a atravesar, a vivir este proceso tan difícil desde una forma de compartir, de sentir esa paz al platicar contigo, al conectar, nos transmitiste esa paz que de verdad se valora mucho, sobre todo en esos momentos. Pues nada, muchas gracias. Es un placer, como te decía, estar contigo y haber reconectado contigo, como dices, en un proceso que tuviste de duelo que estabas pasando. Y pues, no sé, sentí esa necesidad de ponerme a tu servicio que para platicar y para ver de qué manera podía acompañarte, ¿no? Que ese es el objetivo de un tanatólogo. El objetivo de los tanatólogos es acompañar a las personas que están pasando por un duelo, que han tenido algún tipo de pérdida, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, ser esta parte de permitir a la persona o al doliente sus emociones y acompañarlos en este proceso para que puedan vivirlo pues intensamente y poder resignificar su pérdida. Súper importante el saber cómo vivirlo. Algo que me acuerdo y que no se me va a olvidar, que me lo platicamos ese día y se me quedó muy marcado toda la vida vamos a vivir duelos, toda la vida vamos a vivir pérdidas. Y cuando me dijiste eso, se me abrió como a la madre, o sea, toda la vida en verdad es algo, o sea, en ese momento siento que lo incorporé como, ok, bienvenido seas, ¿no? O sea, bienvenido a pérdidas, bienvenido a duelo, porque sé que vas a ser parte de mi vida. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para vivirlo de la mejor manera y sacarle lo mejor a esta situación?
Y me encantó eso de que hay que ser conscientes que los duelos y las pérdidas nos van a acompañar para siempre, a lo largo de nuestra vida. Sí, son parte de nuestra vida desde que nacemos. Tal vez no los tenemos identificados porque hay duelos que simplemente son, pues como te decía, parte de nuestra vida. Que primero quería aclarar que hay muchos tipos de pérdidas, ¿no? En esta parte de entender por qué me dicen, ay, ahora me está diciendo Gaby que toda la vida voy a estar en duelo y en tragedia, no. O sea, más bien entender que toda la vida constantemente estamos perdiendo situaciones, cosas, momentos, juventud, ¿no? Estamos constantemente en pérdida y lo que tenemos que hacer es ver qué de esas pérdidas o cuáles de esas pérdidas son significativas para nosotros y cuáles son las que nos mueven o las que nos están costando trabajo aceptar o las que nos está costando trabajo resignificar. Yo siempre dejo muy en claro, las pérdidas no se superan, se resignifican. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir, no, yo ya superé el que, no sé, el que perdí la bolsa. Pues sí, o sea, las cosas materiales tal vez sí las podamos superar, pero cuando son situaciones de personas, de animales, como tu perrito, de situaciones realmente que nos mueven y que nos cambian, pues no es fácil decir ya lo superé, es mejor decir ya lo resignifiqué. Entonces, como te decía, las pérdidas son muchísimos tipos de pérdidas. Desde que nacemos, dejas el vientre de tu mamá, la mamá deja de estar embarazada y dice, ay, extraño la panza, ¿no? Los bebés se hacen niños y ya no quieren ser niños y siguen siendo bebés. Entonces, todas estas se llaman de desarrollo, ¿no? Conforme vamos creciendo, la juventud que vas perdiendo, cuando te vuelves un adulto independiente, cuando te sales de casa, el nido vacío que dejas a tus padres, todos estos son constantes pérdidas que vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas. Y por supuesto que hay unas que pesan más que otras. Por ejemplo, la adolescencia es una parte donde pierdes ser niño y te suma la responsabilidad, entonces viene este choque, enojo y todo esto, y son pérdidas, ¿no? Porque dejas ciertas cosas para convertirlas en otras. Esas son las de desarrollo, ¿no? Y luego hay otras que se llaman las circunstanciales, que estas son totalmente inesperadas, son impredecibles, no importa la edad ni la condición de la persona, que son situaciones como las crisis económicas, las pérdidas del trabajo, cerrar un negocio que soñaste que te iba bien, el cambio de ciudad. Llega un momento con estas pérdidas que las recuerdas como una buena experiencia, ¿no? De que, me acuerdo que cuando me pasó esto y cómo salí adelante, ¿no? Y al final, la tercer tipo de pérdidas son las existenciales, que son de las que las personas hablan más, pero no quiere decir que son más importantes, que es como perder un familiar, el divorcio, perder un hijo, todas estas, ¿por qué existenciales? Porque marcan un parteaguas antes y después de la pérdida. ¿Cómo cambia tu vida, no? Después de la pérdida. Entonces, en general, esas son los tipos de pérdidas que hay, pero es importante que nada más las mencionemos para que podamos reconocer cuáles fueron importantes en nuestras vidas y no les dimos la importancia. Me encanta, estoy hasta chinita, me encanta que nos platiques esto porque, como tú lo mencionas, o sea, de las únicas pérdidas que hablamos son físicas, o sea, de un ser que muere, que deja de existir, pero se nos olvida cómo nuestra vida se va desarrollando y es un constante vivir ese proceso de pérdidas por todos lados. Y es súper importante reconocerlo, identificarlo y ya con esa identificación, ahora sí como trabajarlo, sanarlo. Claro. Que me parece muy, muy importante reconocer que son pues tres diferentes y no, como dices, no dar más valor a una que a otra. Porque exacto. Igual una pérdida de casa, si se te quema una casa, o sea, una pérdida también trae emociones, también trae sentimientos. Exactamente, lo más importante aquí es validar, ¿no? O sea, porque no sabemos cómo te agarra parado tu pérdida. Puede ser que a ti te agarre parado un divorcio, por ya dar un ejemplo,
porque ya tienes una pésima relación y porque ya no quieres estar ahí. Y bueno, tal vez no sea una pérdida tan intensa como el cambio de ciudad. Y cualquiera diría, no, pues peor el divorcio. Pues no, porque depende de cómo te agarre parado, siempre les digo yo. Porque qué tal que el cambio de ciudad te agarra en un súper buen momento de tu vida, pero entonces no tienes opción, te tienes que ir y te vas a una ciudad que no querías. Entonces, lo importante es siempre validar y escuchar, si somos los que escuchamos o si somos los que estamos viviendo, escucharnos o escuchar qué es lo que estamos dejando y qué estamos sintiendo por esta pérdida. Por eso yo digo que es súper importante siempre validar las pérdidas, ¿no? No podemos hacer nada para evitarlas. Quisiéramos evitar el dolor a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras amigas, pero las pérdidas son parte de la vida, ¿no? Y algunas no tienen lógica. Hay pérdidas que no tienen lógica, como perder un hijo, ¿no? O como que fallezca un chavo de 18 años, o como que se divorcien personas que llevaban muchísimos años casados. Pero son parte de la vida, es simplemente algo que sucede, ¿no? Y lo más importante es validarnos y validar a los demás esta pérdida de, bueno, ahorita hoy en día que estamos con el COVID, los que no se graduaron, los que no viajaron, los que no se casaron, los que no tuvieron luna de miel, pues son pérdidas, porque son cosas que teníamos y que hoy no tenemos. Y lo importante de validar la emoción, porque me hizo este ruido de tal vez pensar que, ay, pues X, ¿no? O sea, no te graduaste y ya. No, o sea, detrás de eso hay emociones de ilusión, de pues, esta idea de satisfacción, ¿no? De tener como esta ceremonia de satisfacción, de orgullo, y de repente ya no, de repente cambia, se pierde, y entonces se va guardando la emoción, se va guardando la emoción. ¿Cómo le podemos hacer para darnos cuenta de pérdidas que hemos tenido en el pasado y que las hemos ido guardando y ahí se van quedando? Es que lo más importante, como tú dices, son las emociones. Y si tú sabes y reconoces, ya todos sabemos, ¿no? El miedo, la alegría, la tristeza, acuérdense de intensamente, ¿no? Todos las conocemos. Pero ¿qué pasa con nuestra sociedad? ¿Cuáles son las 3 que no te gusta tocar? A ti, Eugenia, por ejemplo, las que no te gusta sentir. Enojo, miedo y tristeza. Exactamente. Las 3 emociones que toda la gente dice, ay no, yo no quiero sentir enojo, yo no quiero sentir miedo, yo no quiero sentir tristeza. Pues, ¿qué crees? Esas son las 3 emociones por las que, las 3 emociones que son las más importantes para poder transitar en un duelo. Las que necesitas tener y las que necesitas permitirte para poderte transitar en lo que es el duelo, que ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Lo que siempre hay que tener presente es que esta idea de que el enojo, miedo y tristeza son las malas y las padres son la alegría y el aprecio o el apapacho, lo que quieras, creer que esas son unas buenas y unas malas. Lo que tenemos que hacer es neutralizarlas. O sea, no hay emociones buenas ni emociones malas. Las emociones son y se necesitan son neutrales totalmente. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso de duelo, cuando hay una pérdida, justamente las que se van a presentar son el enojo, el miedo y la tristeza. Y yo sé que no nos gusta sentirlas y yo sé que no nos gusta vivirlas y nos enseñaron de niños a no llores para tanto, no es para tanto, no te enojes porque eso no es para enojarse, las niñas enojadas se ven muy feas, pon una sonrisa porque viene tu tía, ¿no? Entonces nos enseñaron a que esas emociones no son positivas, pero aquí, como les digo, lo ideal es entender y neutralizarlas. Simplemente son emociones. Dejarlas sentir, o sea, reconocerlas. Exacto. Estoy enojada por esto y esto. Y por ejemplo, ¿cómo puedes identificar esas emociones? Ok, entonces, ¿cómo le puedo? O sea, yo te puedo decir, es que no me siento enojada, pero a lo mejor sí hay enojo. Y es la mente, ¿no? Como que queriéndote decir, no, todo está bien. Entonces, ¿cómo le podemos hacer como para irnos hasta mero abajo? Que fue lo que yo siento que a mí me pasó en mi caso y en mi experiencia. Esta pérdida a mí me vino como a sacar tristeza de otras que traía, que recientemente
perdí a mi abuela también y creo que no viví un duelo como, o sea, no viví mi duelo con ella. Y me lo comí, o sea, simplemente todo está bien, vamos para adelante, no pasa nada. Y con esta pérdida das de cuenta que vienen y es como que te frenas y ahora sí, sácalo, llóralo, suéltalo. O sea, en mi caso ya no tuve como opción, fue como que, la madre, de aquí soy y vámonos a soltar, a llorar, o sea, pero ¿cómo puedes facilitarte para sacar esa tristeza o sacar ese enojo o esa emoción? Pues lo más importante es reconocernos, ¿no? Yo, como les decía, el miedo, el enojo y la tristeza, neutralizarlos. ¿Por qué? Porque el miedo, por ejemplo, siempre te va a ayudar a protegerte, ¿no? O sea, tengo miedo y no me atrevo a hacer esto. Tengo miedo, me pongo el cubrebocas. Tengo miedo, me pongo gel sanitizante. Tengo miedo, ¿no? Entonces, el miedo te ayuda a cuidarte. Entonces, reconocer cómo tú vives el miedo. Y luego, el enojo te ayuda a poner límites, ¿no? O sea, la gente que me dice, ay, yo nunca me enojo, pues no pones límites, porque el miedo es para decir, no quiero, no me gusta, no lo hago, no, o sea, no es un enojo, no es una ira, ¿no? Ya, si obviamente estamos en ira, pues hay que reconocer, ¿no? Cuando ya no es funcional la emoción. Claro. Y la tristeza nos ayuda a interiorizarnos. Entonces, si no nos la permitimos, como dices tú, en algún duelo de la infancia, de alguna persona cercana, o simplemente, como les decía, no tenemos por qué darle la connotación de alguien que falleció, sino un cambio de ciudad o algo que perdimos nuestra estabilidad emocional, pues claro, viene otro duelo, como dices tú, y te desbordas todos los que traes atrás. Y no nada más un duelo, puedes ir al cine a ver una película y llorar inconsolablemente en la de Coco y la gente dice, bueno, ¿qué le pasa a esta? No es para tanto, ¿no? Bueno, pues ahí estás desbordando algo que guardaste en algún momento y no está mal, ¿no? O sea, es perfecto que los seres humanos tengamos lugares y situaciones en las que nos desbordemos. Lo que pasa es que si no trabajamos y si no nos permitimos las emociones en los duelos, lo que viene después es pues enfermedades, viene pues ya un enojo constante que se vuelve ira, porque entonces te quedas en la emoción, ¿no? No avanzas. Aquí la idea es avanzar, más adelante se los voy a explicar, ¿no? O sea, sí sentirlas, pero ir avanzando para llegar a la aceptación. Claro, o sea, bueno, ya sería entrar a las etapas, pero sí, o sea, el saber, el ser conscientes que si no vivimos un duelo porque no queremos, o una pérdida, porque no queremos atravesar esas emociones incómodas, porque como dices, a nadie le gusta Exacto. sentirse enojada, triste. Entonces, si no atraviesas esas emociones incómodas, no vas a estar del otro lado para poder entender, como que, ok, ya estoy del otro lado. Totalmente. Ya, o sea, ¿qué voy a hacer con esta situación? Porque Totalmente. la vida pasa, o sea, no suceden las pérdidas, sucede la situación, entonces ya sucedió. ¿Qué vas a hacer con esto? Creo que esto es como una reflexión o un reflejo de la vida en general, o sea, cómo te enfrentas a la vida, cómo actúas o te desarrollas ante todas las situaciones. Entonces, Totalmente. sería como el sacarle el mejor provecho a una pérdida. Sí, ahorita que lo dices, ¿cómo le hago para entenderlo? Yo tengo una de mis profesoras que se llama Amalia Osorio, siempre la cito, nos da un ejemplo padrísimo de esto que dices, ¿cómo estoy del otro lado? ¿Cómo sé que estoy del otro lado? Entonces nos pone un ejemplo de un túnel, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es justo lo que dices, ya pasó, ¿ahora qué sigue? ¿Qué tengo que hacer con esto que me pasó para salir adelante? Y esa es la voluntad, que es lo más importante que tenemos los seres humanos y que debemos aprovechar de ella para poder avanzar y transitar por este túnel, ¿no? Que le vamos a llamar túnel, es el duelo. Entonces, ya estás parado en la puerta de qué es lo que quiero hacer, ¿no? Que quiero caminar y ese túnel se atraviesa, como te decía, con dolor, con tristeza, con enojo y con miedo, ¿sale? No hay shortcut, no hay camino corto, no se puede ir por un lado. Si te vas por un lado, por arriba o por el otro lado, no llegas a la resignificación. Simplemente evades el duelo y en algún momento te explotará por otra situación o por una enfermedad o por un enojo demasiado fuerte con alguien que digas no sé ni por qué me puse así.
son emociones que fueron contenidas que tarde o temprano botan, ¿no? En este túnel, como te decía, es un túnel que te pones en la entrada y ahí viene lo que sería, pues, la voluntad para empezar a avanzar, ¿no? Y como te digo, se atraviesa con mucha angustia, poco a poco, no es plano, tiene altas y bajas. ¿Qué quiere decir? Que tendrás momentos en los que dices, ya me siento muy bien, y de repente, ¡fum!, otra vez, ¿no? Dices, ¿qué es esto? ¿Cómo? Si ayer estaba perfecta. ¿Sabes qué tiene ese túnel también? Tiene unas alcantarillas. Y las alcantarillas están llenas de culpa, están llenas de rencor, y entonces puedes caer en las alcantarillas. Pero debes de darte cuenta, ya me caí en una alcantarilla y necesito salir para seguir avanzando. También tiene luz, tiene ventanas de luz. ¿Qué son las ventanas de luz? Son las personas que a veces llegan, que nos rodean, las oraciones, lo que creamos, a lo que le recemos, las personas que aparecen en algún momento, el ejercicio, ¿no? Hay ciertas ventanas de luz que nos van aluzando durante el camino. Y bueno, al final, como te decía, hay que atravesarlo hasta tratar de llegar al otro lado. ¿Y cómo sé que estoy del otro lado? Como me preguntabas. La única manera de saber que estás del otro lado es darte cuenta que lo que pasó ya tiene un significado diferente. Que lo puedes platicar con lágrimas, pero no desbordada, ¿no? Que lo puedes contar con dolor, pero no con el dolor de al principio. O sea, uno se da cuenta cuando está del otro lado del túnel. ¡Hala! Qué interesante, de verdad, porque yo creo que nunca me había puesto a pensar hasta que no lo viví ahorita. He tenido pérdidas y duelos a lo largo de mi vida, y este fue el que vino para mí como a frenarme y decirme, y es el más difícil, el más doloroso que he sentido, y es el que más me vino a despertar. Entonces, para mí fue como ok, hay que poner atención a los duelos. ¿Cómo se vive un duelo? ¿Cómo se vive una pérdida? ¿Cómo se trabaja? Porque, el significado cambió. O sea, ya sucedió esto y lo voy a atravesar, porque no me queda de otra. O sea, no me voy a quedar aquí tirada y esperando a ver la alcantarilla, ahí a ver, no. O sea, tengo que remarle y salir adelante y hacer cosas que me ayuden a atravesar ese túnel. Así es. Porque finalmente ese túnel es como salud y vida para ti. Porque si no lo atraviesas, como decías, salen las enfermedades o vienen otras cosas que se van manifestando, y es como que tanto te amas a ti, que sabes que vales la pena tanto, que necesitas atravesarlo porque es tu única opción, no tienes otra. O sea... Sí. Y vas solo, ¿no? O sea, es un túnel que aunque les haya pasado a ti y a tu pareja, vas solo. O sea, es un túnel por el que no vas acompañado. Pues, claro, da miedo pasar por ahí. O sea, no es fácil. Pero no tenemos opción. Si queremos resignificar y llegar al otro lado del túnel, necesitamos atravesarlo y permitirnos estas emociones que tanto nos negamos para que podamos ir avanzando. Y claro, es un revolcón de ola en el mar. O sea, a veces podrás estar muy tranquilo y de repente te revuelca la ola, pero pues como sea, acomodarse el traje de baño y a seguir, ¿no? Seguir avanzando. Sí. Me acuerdo que me decían mucho así como permítete sentir, permítete llorar, llóralo, sácalo. Y sí, definitivamente yo creo que es la etapa en la que más he llorado en mi vida, y fue liberador. Siento que de alguna forma, pues, nos han dicho tanto el no llores, el no pasa nada, el párate. Es tanto lo que tenemos grabado que entonces llorar ya es como, no, pues es que llorar, ¿cómo voy a llorar tanto? Porque, o sea, pero malamente en mi caso fue necesario que alguien me dijera, llora. O sea, llora, que no te dé pena, porque a veces nos da pena llorar, aunque estés sola, como, o sea, estando sola también hasta tu misma cabeza sale como, no hagas tanto drama. O sea, exacto. El permitirte llorar, y eso lo dejé bien claro en el otro episodio. Llorar es sanar, llorar es liberar, llorar es darle espacio a otras emociones nuevas y positivas que lleguen a tu vida, que te eleven el alma, pero hay que atravesarlo.
como, Sí, el no te llanto, puedes de ir hecho, por acá, atraviésalo. O sea, sí, no el quieras la llanto, salida fácil. el llanto de hecho tiene propiedades químicas que ayudan a que al desahogo, ¿no? Y al descanso, porque después de una buena llorada todo mundo quiere dormir un rato, descansar y es muy reparador. Entonces es muy importante darnos cuenta qué es lo que nos está moviendo, qué es lo que estamos perdiendo, cómo se escucha, cómo escuchamos a los demás cuando nos dicen me falta, extraño, ya no tengo, es diferente, se fue, ya no hay, no quería que, ya no está. O sea, es tener mucha sensibilidad para darnos cuenta qué es lo que estamos perdiendo. Oye, ahorita que mencionas lo de la sensibilidad, algo que me encantaría platicar es qué sí y qué no decir en un duelo, porque creo que nos falta información sobre, para empezar, falta la información de cómo vivirlo. Te digo que a mí Claro, fue como que a la madre de qué es esto, de cómo se vive. Pero alrededor de nosotros siempre hay alguien que está viviendo una pérdida o un duelo. ¿Cómo podemos claro. acercarnos a esa persona? ¿Cómo podemos conectarnos? ¿Y qué palabras sí y qué palabras no en estas Yo creo que, situaciones? yo creo que todos nos hemos equivocado hasta dando el pésame, que hasta felicidades terminamos diciendo. Entonces, primero que nada, entender que las personas hacen todo desde el fondo del corazón, pero a veces, como dice otra de mis maestras, desde el fondo de su ignorancia. Entonces, siempre entender que las personas, como doliente, entender que las personas hacen todo desde el fondo del corazón. Y ya después de que dije esto, ahora sí me voy a agarrar. O sea, ¿qué sí hacer? Validar, como decíamos al principio. Siempre hay que validar que la batalla es dura, que es doloroso, que esto no está bien, esto no me hace sentido a mí tampoco, tus sentimientos me importan, tus emociones me importan, ¿no? Primero que nada, validar las emociones, los sentimientos y lo que está sucediendo. Aunque para ti sea algo que podrías sacar adelante muy fácil, para la otra persona no. ¿Ok? Entonces siempre validar si la otra persona te está diciendo me duele, me falta, no me gusta, me extraño, me hace falta, validar, ¿no? ¿Y qué no hacer, no? Aventarnos comentarios como, bueno, al menos no, o mírale el lado positivo. Pues a veces no hay lado positivo, ¿no? O no, eres muy exagerado, no es para tanto, pudo ser peor, estás muy sensible, ponerte emocional no ayuda. Todas estas frases invalidan totalmente la emoción de las personas, ¿no? Minimizar, automedicarnos, apresurar, eso todo no. Decir que todo va a estar bien, eso no, porque no sabemos. Y cuando estás en el dolor, tú que has estado en el dolor, sabes que a veces no estás bien tan rápido como quisieras, Sí. ¿no? Dios así lo quiso, pues no, Dios no pone orden en estas situaciones, ¿no? O échale ganas, o esto de Dios le manda, ¿cómo va? Sus mejores Ah, batallas. sí, O sí, sea, sí. no gracias, ¿no? No quería ser yo el mejor guerrero, que se Ya lo sé. mande alguien más. O tú eres bien fuerte, ¿no? Porque Dios te manda a ti porque oye, pues no, o sea, hay que ser muy cuidadosos con las Sí. palabras que decimos. Y que sí, como les decía, validar, llorar, buscar tu red de apoyo, tratar de regresar a tu rutina, compartir lo que te está pasando, como lo haces tú, que es una forma maravillosa de sanar, ¿no? Escuchar, ser paciente, acompañar en silencio. No hay nada mejor que acompañar en silencio. Simplemente estar. Estas son las Estar claves ahí. para poder ser y estar con alguien que está en una pérdida. Ala, es que de verdad que me encanta, me apasiona platicar de esto porque creo que hay mucho de dónde aprender y de dónde seguir viviendo. Y cuando entre más herramientas tengamos, pues mejor podemos vivirlo y mejor podemos atravesarlo. Algo que Así quiero es. marcar bien importante es, por ejemplo, hablando de las pérdidas en gente, no nada más hablando de gente que se muere, sino en relaciones. ¿Cuántas veces en la Claro. vida nos enfrentamos a perder a seres que pues se termina una relación de pareja o se termina una relación de amistad y es un duelo y es una pérdida y hay que reconocerla porque es como que, no, X, pues es que ya no somos amigas y ya, no, a ver, que, o sea,
¿qué pedo? Claro. O sea, sentarse a digerir todo esto, a validar. Es que yo creo que la palabra aquí grande es validar. Validar las emociones, validar las emociones, validar las emociones. Pero eso era lo que como que quería o sea, pues más que aclarar era como eso, o sea, que las pérdidas también las vivimos de relaciones que terminan y que ya no funcionaban, que ya no te dejaban, que ya no sumaban y terminan. Así es, así es. Son situaciones que antes eran parte de nuestra vida y que ahora no lo son. Entonces, por supuesto que son dolorosas y a veces no queremos, como dices tú, lo decimos como que, bueno, ya no es mi amiga, ya, o sea, como que no le damos la importancia porque no sabemos que ese enojo que traemos o esa tristeza que traemos es por eso, ¿no? Por esa pérdida de esa amistad o por esa pérdida de esa pareja o por esa pérdida de esa relación, pero está ahí. Entonces es muy importante, como dices tú, validarlo, ¿no? Y hoy en día bueno, la situación que tenemos y cada vez un poco menos, porque pues ya la gente está empezando a salir y todo, es que cuando tenemos pérdidas es muy importante, como te decía al principio, es cómo nos agarra parados, ¿no? Hoy en día nos está agarrando solos en las casas, sin podernos apapachar o platicar con las amigas o con los papás o con esta red de apoyo que estamos acostumbrados, ¿no? Totalmente. Entonces, muy importante saber que hoy nos están agarrando las pérdidas parados, pues tambaleados, ¿no? En una situación difícil, en una situación en la que perdimos la libertad, perdimos la salud, muchos perdimos la salud, perdimos la tranquilidad, o sea, todas estas pérdidas que nos hacen, como repito, ¿no? Pararnos en la entrada del túnel y decir, uy, ahí voy, y arranco para pasar por esta situación, ¿no? Definitivamente este año, bueno, todo esto nos vino a sacudir muchísimo. Durante el año, varias de mis amigas igual tuvieron sus pérdidas y nosotras siempre con las pérdidas que hemos tenido, siempre entre amigas nos mandamos pues flores como de detalle, porque es algo bonito. Y de hecho, eso también quiero comentar. En mi caso, fue tan bonito recibir tantas flores, tantos detallitos, o sea, porque no estaban ahí físicamente, pero las sentía. Al ver las flores, vi mi casa llena de flores blancas por todos lados. Y yo le decía, Carlos, las quiero aquí en mi cuarto porque me hacían sentir como, ay, aquí están conmigo. Y después de un buen rato, hasta hace unos mesecitos que logramos vernos y logramos juntarnos, mis amigas y yo, fue tanta las ganas y tanto el amor y tanto el abrazo de wow, me hacía tanta falta. O sea, valoré tanto los abrazos porque despedir a un ser querido y no tener a tu gente o incluso poder abrazarse entre la misma familia. Porque justo cuando pasó con la pérdida de mi abuela, estábamos todavía, fue en septiembre, entonces todavía no estaba, la cosa estaba media, o sea, todavía estábamos encerradones. Y o sea, ir a la misa y pues, ¿sabes? Estar ahí y ver a la gente que quieres y que amas y que está ahí por ti y quieres abrazarla y no puedes. ¿Cuánto de esas emociones también, o sea, un abrazo sana, un abrazo es medicina? Entonces nos tocó a toda la gente que hemos perdido a alguien a raíz de la pandemia y hasta ahorita, nos tocó vivir esos duelos, esas pérdidas y afrontarnos a no tener esa medicina de amor, a esa medicina de apapacho, a esa sin medicina la red de apoyo. Qué importante es. Wow. Sí, la red de apoyo, que es algo muy importante que nos ayuda mucho. Como te decía, mira, volvemos al mismo, ¿dónde te agarró parada? Te agarró sola, te agarró en COVID, te agarró en una situación en la que no podías abrazar a tus amigas y a tus papás y a la familia, ¿no? Entonces, ¿dónde te agarra parada? Yo siempre también les explico que la intensidad del duelo va a depender, que es una de las preguntas que platicamos, va a depender de, o sea, siempre me dicen mucho, ¿cuánto me va a durar? O ¿cuánto tiempo, no? Entonces les digo, mira, cada quien tiene su tiempo, pero de 1 a 2 años, puede llegar hasta 2 años un duelo
hacer un duelo natural. Cuando es la pérdida de un hijo, es hasta 3 años. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender que aunque la pérdida sea la misma para 2 personas, el duelo es diferente y cada quien avanza de manera diferente, ¿no? Sí, sí. A unos les toma más tiempo, a otros les toma menos tiempo. ¿A qué me refiero a que es un duelo sano o natural de 1 a 2 años? A que se viven todas estas emociones, puede ser menos tiempo, se viven todas las emociones, pero va bajando la intensidad a lo largo de este tiempo. Entonces, ¿qué es? O sea, la intensidad del duelo va a depender de varios factores. Primero es la profundidad y la calidad del vínculo. Por decirte un ejemplo, si un padre muere y tiene 4 hijos y pues cada hijo lo va a vivir diferente. Vamos a suponer que un hijo de él, para él se le muere su maestro de vida, ¿no? Para otro hijo se le muere el jefe del trabajo, que no es su maestro de vida. Al otro se le muere el que siempre lo estuvo dando lata, por decirte, y a otro se le muere su mejor amigo, ¿no? Entonces, cada hijo va a tener un duelo diferente. No quiere decir que sea uno mejor que otro, simplemente son diferentes. Esa es una cosa. Otra es la forma en la que se presenta la pérdida, ¿no? Si fue abrupto, si tuvimos tiempo de digerirlo, si nos dio tiempo de despedirnos, si pudimos hacer rituales antes de perder, ¿no? Esa es otra situación que hace que el duelo sea diferente para una persona o para otra. Sí, y como te decía al principio, la lógica. Hay unos que tienen más lógica y otros que tienen menos. Si se muere la abuelita de 103 años, pues da más lógica a que se muere alguien más joven, ¿no? Sí, sí, Entonces, eso hace que la intensidad sea diferente. Y por último, la que les digo siempre, la situación en la que nos encontramos, económica, social, emocional, todo eso va a influir en cómo va a ser nuestro duelo. Entonces son muchos factores que influyen en decirte, pues va a durar tanto, pues depende de dónde estemos parados cada quien. Sí, eso me hacía una pregunta, o sea, quería marcar esa pregunta de cuánto dura un duelo, sabiendo que no era como que iba a haber una fecha específica. Y hablando desde mi experiencia, es, pues, lo vives y... Sí, o sea, como dices tú, nunca terminas de superarlo, pero sí cuando entiendes el ¿para qué me pasó esto? ¿O qué estoy aprendiendo de esto? Pues, ¿qué me trae de bueno esta situación? Cambia, como que haces un switch, como que la dirección cambia y te ayuda, como con una ventaja, te ayuda como a salir un poquito más allá pues de todas estas emociones. Definitivamente es importante recalcar que aunque se pierda una misma persona, cada quien tiene una conexión con esa persona que ya no está o algo, y pues cada quien lo vive como es, como con esa conexión que tenías con la persona, varía la relación. Ahora, hablando de los duelos, ¿cuáles son las etapas que vivimos en un duelo? Y que sé que no lleva un orden específico. Ya estás muy sabia. Pues mira, exactamente. Bueno, nada más quería retomar lo que me estabas diciendo. Exactamente así como lo dices, Eugenia. O sea, no hay una forma, no hay quién va primero, quién acaba el duelo. O sea, no hay una receta, ¿no? De cómo va a ser tu duelo. Pero lo que sí es real, como les digo, es que pues hay que atravesarlo, ¿no? Como platicábamos al principio, para poder resignificar. Y tal vez dijiste algo que me gusta mucho porque es parte de lo que te ha ayudado a sanar, y me gustaría que la gente entendiera que cuando uno vive un duelo y lo vive bien, te permite tocar todas las fibras y todo lo que necesitas tocar para poder resignificar lo que pasó, ¿no? O sea, más allá de decir, ya entendí por qué me pasó, porque a veces no podemos entender, sino le encontramos un significado a lo que estamos viviendo. Espérame, lo retoma, se cortó un poquito, pero no pasa nada, lo retomamos de aquí. Ok, ¿ya? Ya. Darle un significado a lo que estamos viviendo. Entender
que es parte de la vida, que somos humanos, que estamos vivos, que estamos con energía y que la vida es así, es cambiante y está llena de pérdidas. Es muy importante pues esto, ¿no? Que estamos vivos y los que estamos vivos y los que estamos aquí, los que estamos en este plano terrenal, pues tenemos que hacer todo y agarrar todas las herramientas que podamos para ser felices y poder seguir caminando, ¿no? A pesar de las circunstancias de cada quien. Sí, y las adversidades. Ahora, tocando el tema de las etapas del duelo, como bien lo dices tú, son 5 etapas según Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las primeras pioneras. Buenísima autora. Fue la que empezó a descubrir qué estaba pasando con personas que estaban en fases terminales, en enfermedades terminales, y darse cuenta que pues estaban teniendo una pérdida muy importante, que es la de la salud, y pasaban por unas etapas que después se fueron pues acomodando y ajustando, pero quedan muy bien en todos los tipos de pérdidas. Entonces, la primera, que como bien decías tú, las voy a decir en este orden, pero no precisamente se presentan en ese orden. Pueden variar, puedes ir y venir, puedes tocar base en una y regresar a la otra, y así constantemente hasta salir del túnel. Por eso me gusta explicarles los del túnel primero, para poder entender que estas las vamos tocando, van y vienen, pero van a ser parte de nuestro proceso de duelo. La negación, ¿no? Que es esta parte de shock, donde no puedes creer que te está pasando, no lo quieres aceptar, no quieres, pues no quieres aceptarlo. ¿Y qué pasa? Es una parte muy sabia, porque te protege tu cerebro para poder enfrentar lo que tienes que hacer mecánicamente, ¿no? Que si el funeral, que si ir al hospital, que si moverte, ¿no? Entonces, este shock y esta negación te protege, pero obviamente queremos movernos de esta negación, ¿no? Para poder avanzar en el duelo. Después tenemos la que es el enojo, que les decía la importancia de vivir el enojo, porque pues es parte del duelo, que es el resentimiento y que te vas contra la vida, contra lo que creas, contra todos, ¿no? No, es parte y es algo que se vive intensamente cuando hay un duelo. Otra etapa es la negociación, que son aquellas conversaciones que tenemos pues con Dios o con lo que creemos, que le pedimos a la vida, que nos quite, que negociamos de esta parte de, bueno, ya hice esto, pero por favor no me quites esto, ¿no? Es una negociación que se hace con la vida o con lo que creamos. Después viene una que le dicen depresión. A mí me gusta más llamarla tristeza, porque en realidad no es una depresión clínica, es una tristeza muy, muy profunda en la que nos permitimos lo que decías, Eugenia, llorar, estar tristes, profundizar, tocar todas las emociones que usamos para después tomar esta fuerza que nos permite vivir las emociones, que era de lo que hablábamos, y que a veces no nos gusta, pero nos hace tocar fibras muy importantes para poder pues salir adelante en estas pérdidas. Y bueno, finalmente la aceptación, ¿no? Que es esta parte que hemos platicado, que es cuando ya resignificamos, cuando ya aceptamos la realidad y que ahora hace sentido el por qué la importancia de reconocer y permitirnos las emociones, ¿no? Podemos ordenar nuestras ideas, podemos contar nuestra historia, podemos ayudar a los demás y podemos ser buenos acompañantes cuando llegamos a la aceptación. Algo muy importante es que al final de nuestros duelos, obviamente es como una estrellita más a la resiliencia. Cada vez que nos permitimos vivir un duelo, es como si tuvieras un one-up, ¿no? En resiliencia. Eso es lo que te hace resiliente, permitirte los duelos, llegar hasta el final, resignificar y poder contar tu historia, compartirla, vivirla. Y obviamente no digo que sin lágrimas, puede ser con lágrimas, puede ser con tristeza, porque el duelo duele, ¿no? Y una pérdida duele y siempre va a doler, pero el dolor es menos intenso que al principio y podemos vivir con él. Definitivamente. Yo cuando por muchas razones que me llegó a la cabeza el comparte tu historia, yo solo sabía, yo voy a sentir y yo voy a saber cuándo voy a estar lista. O sea, ni me voy a poner una cosa en la cabeza, ni me voy a... no. Yo sabía y no me equivoqué. O sea,
dije, voy a sentir cuando yo ya esté lista para compartir esto. Y aún que a la hora de compartir estaba súper nerviosa y todas las emociones se volvieron a salir, fue muy liberador. Y creo que una de las cosas que me animó a mí a compartir fue eso. O sea, primero, cuando alguien me compartía a mí, yo sentía cómo me liberaba eso que me decían. Y luego al compartir, liberas. O sea, entonces, desde un lado y del otro, es una liberación. O sea, totalmente. Y el permitirte vivir las emociones o sea, diría es la clave, pero no, o sea, es lo que es, de esto se trata. Es una forma que tu cuerpo se prepara para sacar lo que ya no funciona y hacer espacio a otras cosas. Así es. Otra cosa que quería mencionar de los altibajos. Y, por ejemplo, yo el domingo, o sea, yo la verdad ya tengo varios meses que me siento muy bien, que me siento con mucha pila. También mencionabas cómo el ejercicio puede ser como te ayuda, ¿no? Y en mi caso, bueno, buenísimo. O sea, en el momento que yo empecé a hacer ejercicio, sentí como me volvía a conectar conmigo y me volvía a activar a la vida. Y sin embargo, aunque yo ya estoy muy bien, me siento muy, muy bien, gracias a Dios, en todas mis emociones, yo, pues, no que diera por hecho, pero no pensé que todavía, o sea, como que todavía me seguía moviendo. Y escuché una canción el domingo y era una boda, más bien estaba viendo unas historias de una boda y era la canción del vals y la estaba cante y cante y cante, pero es una canción de Sin Bandera que me gusta mucho. Y la estaba cante y cante en la regadera, sintiéndome Celine Dion, cante y cante. Y de repente empecé, llore y llore y llore de que, ay güey, o sea, de estar cantando, de repente como que me aterrizo y me cae. Y las palabras que estaba cantando es literalmente como si yo le hubiera escrito una canción a mi bebé, así tal cual. Entonces me cambió, pero de yo haberme sentido, porque aparte estaba cantando con una enjundia de emoción, dije, güey, soy muy buena cantando aquí en la regadera. Y de repente, ¡frum!, empezó el llanto imparable. Y entonces Carlos de que, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? Estabas cantando, aventando confeti ahorita, ¿y qué está pasando? Y yo, a la madre, es que de repente esta canción me tocó completamente el corazón y fue como el... O sea, eso, para mí fue como que esta canción yo se la escribí a mi bebé y es tal cual, y es lo que estoy sintiendo. Igual, Carlos me decía, y bueno, ya, pues quítala, ¿verdad? O sea, yo no, quería seguir llorando, o sea, la dejé 3 veces hasta que, como dices, terminé, literal fue como que... Eso te iba a preguntar, es perfecto, Eugenia, no creamos que porque después de un tiempo de que sentimos que estamos del otro lado y volvemos a llorar, no creamos que, ay, no, todo lo que hice se derrumbó, no, al contrario, no. Es liberador, ¿no? Y es parte, y es sanador, y está bien, ¿no? Y aceptarlo, y como dices tú, y me preguntan, ¿qué hago, no? Ya cuando estás ahí parado y con ganas de salir adelante, ¿qué es lo que yo puedo hacer para salir adelante en esta situación? Y yo les digo, pues eso, o sea, volvemos a lo mismo, permitirnos estos momentos, permitir las emociones, y también, como decías, es muy importante el ejercicio. Tú sabes de esto. Si yo te pregunto, sin que seas tanatóloga, ¿qué 5 cosas le recomendarías a alguien? ¿Qué le recomendarías? Y vas a ver que me vas a contestar como si nos... 5 nada más, para hacerla resumida. Meditar, y ahí voy a meter afirmaciones. Pum, pum, pum. Pura inyección al alma entera. 2. Totalmente. Escribir. Escribe. No, nada que me voy a poner en la computadora. No. Agárrate la plumita y ponte a escribir. O sea, ¿cómo empiezas? Pues pon música y arráncate. ¿Qué sientes? Muy bien. ¿A quién le quieres escribir? Escribir a quien tú quieras. A quien a ti te haga moverte, a Dios, a lo que a ti te haga, pero escribe. 3, haz ejercicio. Es que el ejercicio
o sea, yo no sé quién nos vino a decir que el ejercicio va por el físico. Hay que romper ese paradigma. El ejercicio no va para verte bien. El ejercicio es para sentirte bien. Y hay una masiva diferencia. No, o sea, claro, al sentirte bien, te vas a ver bien. O sea, va de la mano. Pero no es el punto. O sea, en el momento que yo regresé a hacer ejercicio, mi cuerpo, ¡fum! Y no físico. Ni siquiera físico. Emocional. O sea, que el ejercicio es de ley. Es tu y una mejor más que amigo. tú haces muy bien. Una más que tú haces muy bien y que compartes muchas recetas. Ah, sí, a esa iba. La alimentación. La alimentación es clave también. No te van a dar ganas de cocinar, está bien. Busca otras formas pero de nutrirte. Porque como bien dicen, el alimento es medicina. O sea, si tú te estás alimentando de pura comida que te nutre, que te da energía, que te da para arriba, te va a ayudar. Pero si estás... Obviamente hay situaciones en las que no quieres comer porque se te cierra el estómago, pero bueno, pues entonces tómate un jugo. O sea, no quieres comer, pero tómate un jugo. O sea, ayúdale tantito a tu cuerpo, que ya estás pasando por mucho, no lo dejes. O sea, tu cuerpo le está chingando 3 veces más de lo normal, que normalmente haría. Pues ayúdalo, o sea, sé consciente del maquinón perro que traemos. O sea, porque exactamente. Gracias a este cuerpo es sanado y estoy sanando. Entonces, es como, pues como que, o sea, no seas cabrona y nútrelo bien. O sea, échale ganas ahí. Es lo que piden exactamente. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Pues tenemos una sabiduría interna. Bueno, obviamente tú, y no es porque estoy aquí contigo y porque te conozco de toda la vida y porque te quiero mucho. Obviamente tú tienes una sabiduría muy, muy especial. Pero todos los seres humanos tenemos esa sabiduría interna de saber qué es lo que nos hace bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comer bien. ¿Por qué? Porque el azúcar refinada alimenta mucho la tristeza y no ayuda, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? ¿Qué más? Hacer ejercicio, pues necesitamos estar activos, porque si no salimos de la cama, pues la cama nos abraza y nos agarra la melancolía. Entonces, tener un ejercicio intencionado, aunque estoy triste, salir a caminar, triste, pero salir a caminar, ¿no? Sí, dormir bien, dormir 7, 8 horas, obligarnos a dormir. Como decías, tener este pensamiento positivo, y no me refiero a el positivismo de que, ay, todo va a estar bien, veo todo de color de rosa, no, sino sé lo que está pasando, escuchar cosas que nos gusten, ver cosas que nos gusten en la tele y rodearnos de cosas que nos gusten para este pensamiento nos genere cosas positivas en la cabeza, ¿no? Y algo muy padre, un diario de gratitud, saber agradecer es muy importante, como decías tú, escribir, ¿no? Para poder ver qué sí tengo, qué sí hay a mi alrededor, qué no se fue, qué está aquí para mí, ¿no? Entonces, esas 5 cosas, como tú las dijiste y yo nada más las puntualizo, son súper importantes y nos van a ayudar muchísimo a transitar en un duelo. Agregaría una muy, muy importante que a mí me ayudó y la súper recomiendo: leer. Leer libros que te den paz. Leer libros que a la hora que estás leyendo sientas... Ay, un suspiro, un alivio de a la madre. Hay algo de aquí que al leer me hace sentir que voy a estar bien, que voy a mejorar, que esto no va a ser siempre así. Leer lo que a ti te llene, lo que a ti te guste. Más, yo en este caso, bueno, hablando de las muertes específico, el libro tibetano de la vida y la muerte está muy padre porque nos abre la cabeza de lo que realmente significa la muerte y no como la hemos llevado, nos han acostumbrado a verla. Y bueno, Elizabeth, ella es autora, tiene este libro de las pérdidas también muy, muy, muy bueno, muy interesante. Entonces agregaría leer, y luego tú también agregaste aquí algo de ver, o sea, de estar viendo la tele o algo. Ver programas que te dejen, ver series, o sea, pues no te pongas a poner, a ver, Grey's Anatomy, porque puta madre, vas a llorar mucho más. Pero ahora, si quieres hacer eso, si quieres provocarte el que necesito llorar, pues pícale play, ¿verdad? A Grey's Anatomy y dale con todo y llora y sácalo y libéralo. Si necesitas como que algo. O traigo esta emoción y es que no sé cómo llorar y no sé cómo... O sea,
busca eso que te ayuda. En mi caso fue esa canción, dije, ok, pues no la voy a quitar ahorita ni cortarme. ¿Por qué? Porque no llores y todo va a estar bien. No, llórale, órale, o sea, sácalo, o sea, date el tiempo. Que se nos quite la pena de llorar. Hay que llorar y hay que llorar con huevos. O sea, hay que llorar con todo, porque es la forma en la que tú vas a liberarte. Vas a sacar esas emociones que ocupan espacio en tu cuerpo, en tu alma, en tu ser, y al quitarlas, pues se hace más ligero. Vas para arriba, vas para arriba, vas para arriba, vas sacando lo que pesa, vas sacando lo que no te deja, lo que no te deja vivir, lo que no te deja hacer. Y ahí siento que también eso te ayuda a salir adelante. Y eso que tú dices, es muy importante, saber que hay maneras, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder empezar y qué nos ayuda a empezar el duelo? ¿Qué nos detona? Pues el funeral. Por eso quiero tocar qué son los rituales, ¿no? Cuando tenemos una pérdida, hacer ritual. Específicamente en el de la muerte, por decir algo, un funeral es un ritual, ¿no? Entonces las personas ahí es donde hacen eso que tú dices, le ponen play a la situación y lo recuerdan y lo vives y lo ves y lo tocas y entonces te permites estas emociones y estos rituales sirven para integrar, para darle sentido a la pérdida. Son un bálsamo para el alma, poder sentir, hablar y le dan sentido a lo que estamos viviendo. Estos rituales nos dan una estructura a nivel emocional y cognitivo también, ¿no? Nos da mucho entendimiento y nos ayudan a tocar la realidad para así poder comenzar el proceso de duelo y darle entrada, abrir la puerta del túnel y decir voy para adentro. Los rituales son súper importantes y hay muchos tipos de rituales que desde el funeral, que es lo que más conocemos, pero desde hacer cartas, desde volar globos, desde despedirnos de una casa, si te estás mudando de casa, ir cuarto por cuarto, agradecerle a cada cuarto, desde escribirle a una persona con la que ya no te ves, pero hacer una carta donde te despides, donde le agradeces. Hay muchos tipos de rituales que podemos hacer en los que tocamos eso que tú dices, le pongo play para pararme en la puerta de mi túnel y abrirla, pero de patada y decir voy para adentro. Súper, eso que dices me encantó lo de, por ejemplo, no necesitas tener a la persona físicamente o cerca de ti para hacer un ritual, para escribir una carta y dejarla ir. Y eso se me viene a la mente digo, un poquito va de cuando perdonas, o sea, va de la mano a, no tiene, o sea, al tú perdonar, o sea, no tienes que tener a la persona enfrente. Totalmente, no tenemos que ella venir. Tenemos que hacer un podcast del perdón. Luego hacemos un podcast del perdón. Claro, es todo un temorón. Esto, sí. Pero de ahí viene, o sea, no tienes que tener a la persona aquí enfrente para perdonar o para ser perdonada, o sea, escribir una carta. Y justo, de hecho, tengo aquí en mi escritorio, tengo apuntado una carta que tengo la intención de hacer una carta para mi bebé. O sea, hoy en día, de hacerle el gracias por. O sea, el gracias porque en mi experiencia y en mi vida cambió completamente. Y para bien. Completamente para bien. Duele y es difícil, claro, y al final del día dices, me vale madre, o sea, quisiera tenerla aquí, pues sí, pero claro. No fue mi final, no fue mi historia. Entonces, ¿qué hago con esta historia que sí tengo? Entonces, wow, todo lo que he aprendido y todo lo que ha cambiado mi vida para bien a raíz de que pasó todo esto. O sea, y entonces, de alguna forma es como una paz y como una satisfacción de entender pasa todo esto, pero trae tantas cosas detrás y pues vale la pena, o sea, vale la pena vivirlo, vale la pena atravesarlo, y es como una carrera, o sea, si te metes tú a una carrera a correr un 5K, pues no es nada más que empieces corriendo y luego te subes a un carro y luego llegas, no, o sea, no vas a trabajarlo igual, no lo vas a sentir igual, y podrás pararte ahí como que, ay, sí, yo ya lo hice, pero en el fondo sabes que no, en el fondo sabes que no la corriste, en el fondo sabes que no, pues no es que no merezcas estar ahí, pero sabes que estás ahí y no deberías. O sea,
por más de que queremos evitar los duelos o evitar esos sentimientos incómodos, si no los vives, no puedes ver el arco iris, no puedes ver lo que la vida tiene deparado para ti, los regalos detrás de todo esto. No lo vas a ver si no lo atraviesas. Así es la vida. Y en todo. No nada más en las pérdidas, no nada más en los duelos. Si no lo vives, si no le chingas, pues no esperes a que te lo traigan. No esperes a verlo ahí. No, tienes que ir por él. ¿Y cómo vas? Atravesando. Así es. De acuerdo contigo. Qué tema y qué... Wow. ¿Y ve cómo se nos ha ido? Se nos fue. Se nos fue el tiempo. Que pues, tenía demasiada emoción por hacer este podcast, este episodio, por tocar este tema, porque como te dije y como lo dije en el principio, a mí me marcó mucho el no saber como para dónde darle ni para dónde hacerme. Dije, esto es muy importante y esto hay que compartirlo. La gente, tenemos que aprender a abrazar las pérdidas y abrazar los duelos. Así es. Porque detrás de eso hay algo mucho más bonito, definitivamente. En todos Así los casos. es, la estrellita para la resiliencia y estarnos haciendo cada vez más resilientes para el futuro, para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para ser buenos acompañantes. Definitivamente eso es lo que queremos, ¿no? Todos queremos dejar un legado de algo bueno y pues tenemos que empezar por nosotros mismos. Se empieza por aquí, se empieza por aquí adentro. ¡Hala! No puedo creer, Gaby. Muchas gracias por compartir. Gracias, de verdad. Para mí fuiste esa luz cuando estabas platicando sobre el túnel que de repente llegan, te aluzan por ahí. Para mí tú fuiste una super luz. Me pongo, mira, chinita de que me impactó que sin saber mi historia, sin saber nada, llegaste conmigo y además que yo ya te había visto. Yo estaba que, wow, estaba dando pláticas sobre la tanatología, me interesa, qué padre, es algún tema que me interesa. Y de repente te manifestaste en mi vida y has sido parte de este proyecto de Sanarás, me voy a abrir, voy a compartir todo esto porque lo sentí muy fuerte cuando tú estuviste ahí para mí. Dije, wow, esto se tiene que compartir, esto tenemos que conocerlo todos. Así que te agradezco de todo corazón por haber estado aquí, por haber compartido y nos pudiéramos seguir y seguir y seguir. 3 horas. Pero de verdad, muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros y espero tenerte por aquí otra vez de vuelta en este programa para seguir compartiendo conmigo y para seguir sanando. Cuenta conmigo, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, esto es un trabajo tuyo, totalmente tuyo. Lo único que hacemos los tanatólogos es, como dices tú, prender la luz para que las personas caminen pues de una manera un poco menos oscura y acompañarlos, ¿no? El trabajo es totalmente de los dolientes y nuestro trabajo es solo acompañar. Y es un súper trabajo y es algo que si quienes nos están escuchando, estás pasando por un duelo, por una pérdida, acércate a una tanatóloga. Aquí tienes una que te puede ayudar, que te va a acompañar en tu proceso, que sin duda es una gran luz para ese túnel, que hay que atravesar, que hay que vivir y que hay que confiar que saliendo de ese túnel van a llegar los regalos. Así es. Así que gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Ya saben, no se pierdan el próximo episodio que se va a poner muy bueno y pues nos vemos hasta la próxima. A cerrar, muchas gracias y gracias. Bueno, ahí estamos hablando. Gracias. Muchas gracias.